Buenos días, tengan cada uno de ustedes, el Señor me lo bendiga. Somos Faith Orthodox Baptist Church, compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Son enseñanzas bíblicas, que es lo que la Biblia dice, no es lo que yo digo ni lo que dice alguien más. ¿Qué dice la Biblia acerca de? Estamos viendo los eventos precisamente antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ya hemos visto Mateo 24, que nos enseña que va a haber ciertos eventos, entre ellos se dice que habrá guerras, rumores de guerras. Y hay algún versículo ahí mismo que dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, o se resfriará, es como lo dice. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues precisamente, ya vimos el 1 Corintios, vimos lo que es la preparación, ¿verdad? Que cuando venga el Señor seremos arrebatados y el cambio corporal a lo espiritual que se va a llevar a cabo. Y continuamos con esa enseñanza. Vamos a continuar en 1 Corintios capítulo 15. Ya vimos mayor parte del 15, que es desde el 35. Estamos viendo con qué cuerpo se resucitará, qué es lo que nos espera. ¿Por qué? Porque ya vimos que cada quien le dio su cuerpo espiritual, el cuerpo animal, dice el versículo 44 del 15. Y el 45 dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán en ánima viviente, el postero Adán en espíritu vivificante. Y el 46, bueno, es nada más una referencia, más el espíritu no es primero, sino lo animal. O sea, lo irracional, ¿no? No es que esté comparando al ser humano en el animal, simplemente que hace una comparación del entendimiento, ¿verdad? Esta mañana vamos a continuar entonces viendo del versículo 53, ¿a qué dijimos, amiga? Al 58. Son cinco o seis versículos. Seis, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que nos dice, continuando con la enseñanza de con, con- con qué cuerpos hemos de ser resucitados. ¿En qué manera? Porque hay la primera resurrección, que es la resurrección de los muertos en Cristo, o los que duermen en Cristo, lo presenta la Biblia. Y después nosotros los que quedemos, o los que queden, porque Pablo aún así, él pensaba o quería estar cuando viniera el Señor Jesucristo y fueran los arrebatados cuando primeramente los que duermen en Cristo, luego nosotros los que quedaban. Así lo presenta la Biblia, ¿verdad? Ahora vamos a ver el 53 al 58, qué es lo que nos dice, nos continúa diciendo. Si me lo lees, si por favor en Reina Valera primero, luego continúa cómo lo presenta la Biblia de las Américas, Biblia de Estudio. Adelante. Primera Corintios 15, 53 al 58 dice la palabra de Dios, porque es menester que esto corruptible sea vestido de incorrupción, y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible fuere vestido de incorrupción, y esto mortal fuere vestido de inmortalidad, entonces se efectuará la palabra que está escrita, sorbida es la muerte con victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que en el aguijón de la muerte es el pecado, y la potencia del pecado la ley. Mas a Dios gracias, que nos da la victoria por el Señor nuestro Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ah, hasta ahí, ¿verdad? Sí, ahora por favor, pones luego vemos qué dice las Américas. Adelante. Oremos, Padre que estás en los cielos, gracias por este día que nos has dado, Señor, gracias por el descanso de anoche, Señor, el amanecer de esta mañana, Señor, y pues Padre, gracias por traernos con bien a tu recinto de oración, Señor. En esta mañana, Señor, venimos ante ti a ponerte la predicación en tus manos, Señor, tú es el que guía, el que guarda y el que use al que está predicando, Señor, e igualmente a cada maestro, misionero, pastor, evangelista, cualquier persona que representando tu palabra y enseñándola alrededor del mundo, Señor. Tú síguelos guiando, Señor, síguelos guardando y protegiendo, Señor. Al igual, Señor, te pedimos por cada oyente, Señor, tú prepara los corazones, los entendimientos de cada uno de nosotros, Señor, y pues Padre, gracias por todo, Señor, y ayúdanos a aplicar tu palabra en nuestras vidas diarias, Señor. Danos la sabiduría, Señor, y pues Padre, te lo ponemos todo en tus manos, Señor. Igualmente, Señor, te pedimos por las peticiones de cada persona, Señor, sean anhelos, angustias, dolores, tribulaciones,
pérdidas, enfermedades. Padre, todo te lo ponemos en tus manos, Señor, que tú es el que guía, el que guarda, el que consuela, el que suple, el que cura, Señor, y pues Padre, que sea todo bajo la voluntad tuya, Señor, y no la de nosotros, Señor. Nuevamente gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor, y pues Padre, nuevamente te ponemos a cada líder en tus manos, Señor, cada líder de familia, cada líder espiritual y cada líder de gobierno, Señor. Tú sabes y conoces las situaciones de cada uno, tú conoces las situaciones alrededor del mundo, Señor, y pues Padre, nada más falta poner todo en tus manos, Señor, y que sea hecho la voluntad tuya, Señor, y no la de nosotros, Señor. Te seguimos pidiendo por tu guianza, por tu protección, cómo va corriendo el día y la semana, Señor, y pues nuevamente gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Todo te lo ponemos en tus manos, que tú eres el que abre las puertas que tienen que estar abiertas y cierra las puertas que tienen que estar cerradas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, perdona nuestros pecados. Amén. Amén. Bien, vamos a ver entonces cómo nos lo presenta la Biblia, las Américas, Biblia de Estudio. El hecho que lo diga de otra manera o con otras palabras no quiere decir que lo está sacando de contexto, es simplemente otra manera de decirlo, dice el versículo 53 de 1 Corintios 15. 53 dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. El 54, pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, devorada ha sido la muerte en victoria. El 55, una pregunta, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? Repito, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El 56, el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. 57, pero a Dios gracias que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. 58 y cerramos. Por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Bien. Vemos entonces que la palabra de Dios es muy clara en una o en otra manera. Se usa otras palabras en la Biblia de estudio, pero no diferentes significados. Cuando un versículo se saca de contexto, pues quieren acomodarlo a otra manera de decir, de presentarlo por lo que sea, ¿verdad? No me voy a poner a criticar a nadie ni a decir nada de... Sabemos que desde Mateo 24 nos advierte, pero que habrá falsos maestros, falsos profetas y que a muchos se engañarán. Y sabemos que los eventos que nos presentan Mateo 24, del 3 en adelante, versículo 3 en adelante, nos habla precisamente de guerras, rumores de guerras, eh, eventos naturales alrededor del mundo, la apostasía de la iglesia. ¿Qué es la apostasía? Aquellos que se dejan la iglesia por irse al mundo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña ahí mismo en Mateo 24 que el amor de muchos se resfriará por haberse multiplicado que la maldad. ¿Nos damos cuenta? Pues no, inconscientemente seguimos la carrera que el mundo nos va marcando. Estamos tan ocupados en las cosas materiales que no ponemos atención a lo más importante, que es lo espiritual. ¿Por qué es todo esto? Porque el siguiente evento que está enseguida es precisamente el arrebatamiento, que esa palabra tal no viene así en la Biblia. Viene nuestro recogimiento con el Señor. ¿Quién? La iglesia, en la primera resurrección, cuando despierten los que duermen en el sepulcro, no que se va a levantar el cuerpo físico, no que el alma está allí con el cuerpo, no. El alma del creyente va al Señor inmediatamente. La Biblia nos enseña eso. Porque hay quienes dicen, no, es que el alma se queda con el cuerpo. No. Dice la palabra de Dios allá en Eclesiastés que el espíritu de vida, el soplo que tiene el ser humano para vivir, que lo dio Dios, regresa a Dios. El cuerpo a la tierra donde fue tomada. La que va a dar cuentas y va a estar presente al juicio inmediato que dice que está establecido, Hebreo 9:27, que el ser humano, no lo dice así, sino que dice que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Pero el punto principal es de que los eventos nos están diciendo la venida del Señor está próxima. Son cosas que están en medio de lo que estamos presentando. En medio de que
antes de la venida del Señor, en la venida del Señor, y dice la palabra de Dios que estaremos con el Señor en las nubes, y vendremos con Él cuando el Señor pise tierra nuevamente. ¿Qué es esto? Son enseñanzas bíblicas precisamente, como dice el versículo 53, ¿verdad? Porque es necesario que esto corruptible, este cuerpo, sea vestido de incorrupción, y esto mortal sea vestido de inmortalidad. ¿Cómo? Pues precisamente, ¿verdad? Hay cosas que no entendemos luego, si no ponemos atención, porque es necesario que Dios lleve a cabo este cambio en el ser humano, a manera que sea el ser humano revestido del cuerpo similar al de Cristo, para que ya no sea corruptible, para que ya no muera, precisamente que es el tema, que se está venciendo a la muerte. ¿Eh? El alma lo sabe, porque el alma del ser humano, del creyente, se da cuenta de que está dentro de un cuerpo que no ha sido cambiado. Por eso dice ahí que es en 2 Corintios 5:4, si me lo lees, por favor. Dice la palabra de Dios, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos agravados, porque no quisiéramos ser desnudados, sino sobrevestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Para que lo mortal, gracias, sea absorbido. ¿Qué dice? Gemimos. ¿Quién? El alma. Para que esto terrenal sea absorbido por los celestiales. ¿Quién es el que tiene ese poder para hacerlo? Dios mismo. Lo tiene desde antes de la fundación del mundo, establecido para el bienestar del ser humano. ¿Lo entiende el ser humano? Bueno, eso depende de cada quien, pero no anda buscando un pañuelo, ¿verdad? Depende de cada quien. ¿Quiere entenderlo? Porque, pues es que dicen que dijo alguien una profecía y yo le creo. ¿Sabe qué? Que la Biblia está llevando a cabo, nos está dejando ver todos los eventos que están realmente ahorita pasando en este mundo. Pero nos tiene el programa del enemigo tan embelesados que no ponemos atención ni aún siendo cristianos, ni aún conociendo la palabra de Dios. No ponemos atención de que está la guerra, rumores de guerra y que hay apostasía en la iglesia en general. Antes se juntaban 100, se juntan 50 a la mitad o muchas veces menos. Las que juntaban más personas realmente ¿qué es la apostasía? Rehuir, correr, apostatar, irse, retirarse. ¿Son salvos? No lo sé, dice que aún los salvos serán engañados. Pero ¿de quién depende estar firme? Pues aquellos que han entendido que la esperanza que nos da el Padre, el Todopoderoso, está en Cristo Jesús. Es una esperanza fija. ¿Pero qué necesitamos para entender? Fe. Creer no nomás a Dios, creerle a Dios, tenerle esa fe, esa seguridad, porque sabemos que en la palabra de Dios nos enseña que Abraham le creyó, no creyó nada más en Dios, le creyó a Dios y le fue contado por fe. Y todos como cristianos debemos estar enterados que dice la palabra de Dios. Si tenemos esa esperanza, tenemos una esperanza de vida y vida eterna. ¿Qué dice ahí en Romanos 8:24? Dice la palabra de Dios, porque en esperanza somos salvos, mas la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Exactamente, la esperanza que se ve que dice en Hebreos 11:1. Hebreos 11:1 dice la palabra de Dios, es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Amén. Es pues la fe, la sustancia, la esperanza, esperando en aquello que no hemos visto. Estar seguros que tenemos esa fe bien fundamentada en lo que nos enseña la palabra de Dios. ¿Cómo es posible que estando en la casa del Señor, habiendo escuchado la palabra de Dios, habiendo entendido y habiendo aceptado a Cristo como nuestro único y salvador, huyamos, corramos, nos vamos, no volvemos, hay que el pastor se las arregle como pueda? Y no lo digo por mí. Gracias a Dios que
en unas o en otras, pues no me falta nada, no tengo de más ni tengo de sobra, tengo lo necesario para seguir adelante. Ni estoy promocionándome ni ando buscando nada, simple y sencillamente comunicamos la palabra de Dios. Hablamos a la conciencia de aquellos que se dicen cristianos. ¿Dónde está esa fe? ¿Dónde está ese amor por Cristo, ese agradecimiento? El no creyente todavía, pero ¿cómo van a creer aquellos si nosotros que nos decimos cristianos abandonamos la hora por andar en el mundo, por decirlo de alguna manera y sin faltar el respeto a nadie, de lingo lilingo, para allá y para acá? Es que no tengo tiempo para, no tienes tiempo para el Señor, y como el Señor sí tiene tiempo para ti, ¿qué haríamos si Dios nos dijera, no tengo tiempo para oír tu oración esta mañana, o esta tarde, o en esta necesidad que estás? Debemos tener esa confianza y esa seguridad, pero ser genuinos, ser verdaderos, no con el pastor, sino con el Señor. No que el pastor no merezca respeto, pero respeto más no adoración, porque no deja de ser parte de la iglesia. Es por eso que debemos tener esa seguridad, que la esperanza que tenemos está firme, está fundamentada. ¿En qué? En Cristo Jesús. Por eso ahí en Romanos 5:8, ¿qué nos dice? Fíjese bien cómo Dios muestra su amor y todavía nos confirma que en qué manera. Y lo entendemos y ya lo sabía, ya lo oí, pero lo ha practicado. ¿Qué dicen? Romanos 5:8 dice la palabra de Dios, mas Dios encarece su amor hacia nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Más aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Para qué? Porque quiso, nada más porque le dio la gana. Es que era Dios y Él podía hacer. Ciertamente que lo que estaba en el cuerpo y lo que está en el cuerpo, aunque ese cuerpo ya es santo, limpio y puro, era un ser humano, como usted, como yo. Porque la palabra de Dios nos dice, ahí en Filipenses capítulo 2 versículo 6, me parece que no lo traía preparado pero es una confirmación de que, ¿por qué? ¿Quién? El 6 dice la palabra de Dios, el cual siendo en forma de Dios no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Amén. Pues se humilló a sí mismo. No se aferró, yo soy Dios. Porque salió de Dios, del Padre. Él lo dice muchas veces. Yo no soy de aquí, yo salí del Padre. ¿Cómo salió? Dios decía que era hecho. ¿Quién llevaba la hora? La palabra. Por eso queremos tener esta esperanza bien firmes, que Dios no se equivoca, ni tiene plan B. Es un solo plan y único. Pero el enemigo está constantemente atacando. ¿Y a quién? A los cristianos. Para decir así, mira tus hijos cómo están. Y eso que son cristianos, ¿no? Dice por ahí el mundo eso. Es el ejemplo que damos, que es lo que estamos haciendo. ¿Tenemos firme esa esperanza? Pues bueno, eso depende de cada quien. Según de Corintios 5:6 al 8, mi gente dice. Dice la palabra de Dios, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, peregrinamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, más confiamos y más quisiéramos partir del cuerpo y estar presentes al Señor. Amén. Gracias. Entonces, estar presentes ¿quién? Al Señor. ¿Cuándo? Cuando partimos de este mundo, este cuerpo es dejado, ¿dónde va nuestra alma? Delante del Señor. ¿Para qué? Para dar, a ver, no nos le dicen el juicio universal, pero dice la palabra de Dios que estaremos presentes, ¿pero dónde? Delante del Señor, dando que cuentas de aquello que hicimos. Que luego viene el tribunal de Cristo, ciertamente que sí, al creyente, no para condenación. Pero debemos tomar en cuenta que el Señor siempre nos da la oportunidad de entender. Podemos decir, yo predico, yo me sé la Biblia, yo me llamo cristiano, yo esto, pero es cierto, yo he hecho demonios fuera, ahí acordándome de eso, ahí en Mateo 7:21 al 23, ¿qué dice? Porque es necesario que entendamos que todo viene en la Biblia, ¿verdad? No lo invento yo, no es lo que digo yo, es lo que dice la Biblia.
¿Qué dicen? Mateo 7, 21 al 23 dice la palabra de Dios, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les protestaré, nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. Amén. ¿Qué es lo que entendemos? Gracias. Que la Biblia nos da la información completa. ¿De qué se trata? ¿Es de condenar a las personas? No, de informar que con Dios no se juega. Con Dios, una cosa, dice, por cuanto no eres ni caliente ni frío, te voy a vomitar ahí en Apocalipsis, lo dice. A Dios no le gusta que estemos en sí o no. Que tu hablar sea un sí o un no, pero no a lo mejor. No hay a lo mejor. Un sí o un no. Con Dios no hay a lo mejor, no. Casualidad, no, tampoco la hay. ¿Qué es lo que tenemos que, si estamos hablando esta mañana de esto es porque la venida del Señor está cerca? Yo no les puedo decir, y les repito esto, mañana viene, en tal fecha viene. Lo que les estoy diciendo, lo que la Biblia dice, que los eventos que están ahorita son próximos al próximo evento más grande para la iglesia. La venida del Señor a levantar, no a la tierra, no a pisar tierra, a levantar a los suyos en el cielo, en las nubes, y si estarán con él en las nubes. Sí, tienes ese versículo si me lo hayan. No lo traía preparado tampoco, pero no quiero que quede todo en el aire nomás volando, no porque lo dije y ya. Si lo tienes, qué bueno. Sí, sí. Primera Tesalonicenses 4:17. A ver, 1 Tesalonicenses 4:17, ¿qué nos dice? Porque hay muchas, gracias, porque hay muchas cosas es que esto, es que lo otro, y se han atrevido hasta decir, ya no va a venir el Señor. Ya no va a ver. Ya cambió, no, Dios nunca miente. Ah, ¿qué, lo tienes? ¿Me lo lees, por favor? Primera Tesalonicenses 4:17 dice la palabra de Dios, luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y así estaremos siempre con el Señor, gracias. Pues no dice que nos vamos a quedar en las nubes. Cuando venga el Señor, vamos a vivir con Él. Aquí vamos a venir a la tierra junto con Él. El Señor va a reinar 1000 años. 1000 años. Tenemos la oportunidad de preparar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a los demás, que ahorita los jóvenes no creen en nada, no creen ni en ellos mismos. Es que nos llevaban a la iglesia a fuerza. Es que, es que, yo soy esto, pero pues no lo practico porque ¿para qué? Ajá. Lo más importante, el alma del ser humano. En estos momentos, ayer estaban los más jóvenes, y digo estábamos, porque todos vamos en ese mismo camino. ¿Para qué nacimos? Con el fin de morir un día. ¿Cuál es el propósito entonces? De probar nuestros corazones, si realmente le creemos a Dios, no nomás creemos en Dios. Es necesario que entendamos que en este mundo estamos siendo probados constantemente. Es necesario que entendamos y lo veamos, lo analicemos y lo estudiemos. Sí hay gente que quiere riquezas, sí hay gente que es rica, pero ¿a costa de qué? ¿O a costa de quiénes? ¿Es malo ser rico? No, es malo tener la riqueza antes que a Dios. Es muy difícil que una persona que tenga un poco de dinero, un poco de posición cómoda, se sienta la necesidad de comunicar con Dios. Es que se dice, es que son historias, es que, ¿cómo cree usted que su mamá es su mamá? Si a usted le dijeron, que usted estaba consciente cuando nació, o usted supo qué doctor o qué partera lo atendió, entonces, ¿por qué dice que es su mamá? Usted no estaba ahí, que la sangre llama, la sangre de Cristo también llama. A que confiemos en Él. La obra que vino a hacer no es de Oquis, no fue por gusto, fue por amor a la humanidad. ¿Lo entiende la humanidad? No. Nos acostumbramos, fíjese bien,
a lo malo. Pasa una vez y nos sorprende. Sigue pasando, nos acostumbramos a estarlo viendo. Después es muy común ver que estén matando a alguien enfrente de uno, o que se esté muriendo alguien de hambre, o que esté temblando de frío y ni en cuenta, es su problema. Los míos están bien, ¿qué me interesa? No es ese pensamiento del enemigo, no es ese pensamiento de aquellos que tienen riqueza, que me importa a mí los demás si yo estoy bien. Si Dios actuara así, qué triste. Pero no, Dios cada día suple la necesidad de cada persona, crea o no crea. Dice en un versículo bíblico, el sol sale para todos, para buenos y malos. El aire es para todos, hasta para los animales. Porque los animales respiran, aunque son diferentes cuerpos, diferentes carnes, pero su vida está en su cuerpo y respiran el aire, igual que los seres humanos. Pero no son seres humanos, son animalitos. Hay muchas cosas que tenemos que meternos a estudiar en la Biblia. Y no es una crítica, es una enseñanza para ver si podemos entender de qué se trata la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces vemos que dice ahí en Romanos 8:24, porque en esperanza somos salvos. A la esperanza que se ve, no es esperanza, porque alguno la ve. Hay que esperarlo, que se ve más bien. Por, si me lo lees, no es esperanza, porque si me lo lees me todavía estaría mejor, porque yo me enredo todo a leer. Dice la palabra de Dios, porque en esperanza somos salvos, mas la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve hay que esperarlo. Hay que esperarlo. Si ya lo vi, ya sé que me espera. Gracias. Pues tenemos esa confianza y esa esperanza de la vida eterna en Cristo Jesús. Entendemos que no me voy a arrimar a Jesús por conveniencia, me voy a arrimar a Jesús, mi Señor y Salvador, porque es el Hijo de Dios. Y por ese amor que tiene por mí, ese amor, ese mismo amor tengo yo para Él. Que no es el mismo amor de mi parte para Él que el de Él para mí, o para cualquier ser humano que el Padre ha tenido para el ser humano. ¿Por qué? Porque ahí en Juan 3:16 nos lo aclara, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Quién es el mundo? Todos los seres humanos. Que ha dado su Hijo unigénito. Daría usted su Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vemos qué diferencia hay del ser humano a Dios. Qué pensamientos, qué gran amor, qué gran potencia, qué gran poder. Qué gran paciencia tiene el Padre para con nosotros, porque aun siendo pecadores, dice Romanos 8:5, Cristo murió por nosotros. La salvación que tenemos no es nuestra, no es por nosotros, no es obra mía ni de nadie más, sino de Cristo en la cruz. Cuando aceptamos a Cristo es cuando reconocemos, pero verdaderamente entendiendo que ese amor que tiene el Padre, que lo ha mostrado entregando a su Hijo y su Hijo subiendo al madero en forma de ser humano, es que, es que Dios es poderoso para hacerlo. Ahí en Hebreos 10:5, ¿qué nos dicen? Hebreos 10:5 dice la palabra de Dios, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio presente no quisiste, mas me apropiaste cuerpo. Más me apropiaste cuerpo, gracias. Fíjese cómo Dios es sabio y poderoso en todo. ¿Qué le preparó un cuerpo a quien? A Cristo. Allá en Juan 14:6 dice, y el verbo fue hecho carne. ¿Sí? ¿No? No. Juan 1:14 Ah, perdón. Juan 1:14. Si me lo lees, está bien. dice la palabra de Dios, ya que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Gracias. Ya que el verbo fue hecho carne y le preparó cuerpo. ¿Qué tipo de cuerpo? Semejanza o igual al del ser humano. Y nacer un ser humano, mostrando el amor del Padre. ¿Para qué? Para que el ser humano tenga una esperanza de vida eterna. Su alma, que es lo más importante del ser humano. ¿Pero lo entendemos? Bueno, eso depende de ti. Déjenme nomás agradecer este comentario. Eso es por eso que a veces esta vez y aquí conmigo. Yo me enredo aún sabiendo los versículos. Y ella me confirma o me dirige en qué versículo o dónde me equivoco. ¿Por qué? Porque no quiero echar mentiras.
Yo les podría decir, yo hago milagros. Yo, como dice allá Mateo 7, 21, 23, yo predico en su nombre. Yo echaba demonios. Yo hago milagros. Dice que no es ni uno. Cualquier poder que pueda tener cualquier ser humano, cualquier dono, como le quiera llamar, es prestado. El enemigo te quiere engañar, te presta. ¿Tiene poder para hacer milagros el enemigo? Sí, sí tiene poder para hacer milagros el enemigo. Claro que sí. Un milagro no, un ser más alto que nosotros está ahí. ¿Para qué? Para engañarnos. ¿Dios usa su poder para engañarnos? No. Dios no obliga a nadie, no fuerza a nadie, no somete a nadie. Sin sometimiento, como dice ahí en Lucas 23, no. En Santiago 4, no, 10, 17, resistir al diablo, someter pues a Dios, resistir al diablo, algo así. Santiago 4:7 dice la palabra de Dios, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Amén. Gracias, Miguel. O sea, el sometimiento es voluntario. No que te tienes que someter porque yo digo, no, someteos pues a Dios. Porque el mismo Señor Jesucristo ahí en Lucas 9:23 nos aclara todavía más las cosas. Más claro no se puede decir. ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Amén. Fíjese, gracias, Miguel. ¿Cómo son? Sometidos pues a Dios, niéguese a sí mismo, tome su cruz, su responsable y sígame. La mayoría de las personas, y no lo digo con afán de ofender a nadie, sino simplemente nuestra naturaleza humana busca la conveniencia. Muchas de las veces, si me conviene, voy. Si no me conviene, no. Dios envió a su hijo, aunque no le convenía. Aunque él sabía que muchos no iban a aceptar a su hijo como único salvador. El amor de Dios no es si es que o porque Dios, Dios nos ama. Punto. Y nos da las armas para salir adelante. ¿Cómo? En Cristo Jesús. Queremos que Dios nos ayude cuando estamos en problemas. Y yo no sé por qué Dios permite, pero si no entendemos cuál es el verdadero amor de Dios, es que abro la Biblia y leo, pero lo crees, lo practicas, lo has aceptado. Sin fe, dice Hebreos, es imposible agradar a Dios. El punto es que necesitamos realmente para entender, para tener el poder de entender, de discernir la palabra de Dios, el Espíritu Santo de Dios, porque Él te guiará a toda verdad. Pero mientras no entendamos o no querramos aceptar a Cristo como nuestro único y vasto Salvador, genuinamente, verdaderamente, reconociendo que éramos malos de naturaleza, no logramos nada. Porque someternos pues a Dios, negarnos a nosotros mismos, es muy difícil. Las consecuencias, resistirnos al mundo, a la maldad que hay en el mundo, al Dios del siglo, es tremendo. Te ataca, te vuelve a atacar. Te cuesta, nos cuesta, sí, pero al Señor le costó más. Y el Señor nos ha dado las armas para enfrentarlo. Dice, no te pelees con Él, resístelo, y de vosotros huirá. Resístelo. No, que yo, no. Resístelo. Ya firme tu fe en Cristo Jesús. Sabiendo que tarde o temprano vas a morir, pero ese cuerpo aquí se va a quedar y se te va a hacer dado que una resurrección con un cuerpo nuevo. ¿Lo quieres? Bueno, depende de ti. Depende de cada persona, no podemos ir más allá. Ahí en 1 Corintios 15:50, ¿qué dice, amigo? Dice la palabra de Dios, esto empero digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Gracias. ¿Qué es lo que estamos viendo? Hay muchas personas que yo fui y vine, yo fui acá y fui allá, no. Tienes que morir para entrar al reino celestial. Lo físico, lo que va a entrar es tu alma. Por eso muchas las veces oímos, es que yo, no, soñaste, tuviste una visión,
o el enemigo te está engañando, que es la clásica en estos tiempos. Es que yo soy esto, soy lo otro, no eres nada, eres un ser humano engañado por el enemigo. No digo que no lo veas, no digo que no lo hagas, porque si alguien conoce el humano menos que Dios, es el enemigo, pero conoce y sabe nuestras debilidades. Hay un dicho en el mundo que dice, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y ciertamente, estamos rodeados de seres espirituales, aunque no lo veamos. Tienen límites. Les está prohibido excederse con los seres humanos. Pero ¿qué pasa en estos tiempos? Mandan píquile, píquile. Yo quiero ir, yo quiero hablar, yo quiero hacer videos, yo quiero parecer muy grande. Ah, no, es que es una ciencia. No es ciencia, no es ciencia. Eso es un engaño. Pero si cada quien se presenta la palabra de Dios, es que eso es cristiano, es que si no quieres lo bueno, ¿cómo entender lo bueno? ¿Cómo podemos explicarte que tiene en tu cuerpo un alma ahí dentro de ti y ese eres tú y es la que va a pagar las consecuencias? El espíritu de vida, que es el que mora en cada persona, va a Dios que lo dio. El cuerpo va a la tierra, el alma, pero fíjese, espíritu, alma y cuerpo. El alma es la que va, el cuerpo aquí esté y el espíritu regresa ahí. Pero lo queremos entender, que dónde lo dice en la Biblia. En la Biblia. Es que la Biblia dice muchas cosas, pues sí, son cosas para vida eterna. ¿Las quieres? No. Es de cada quien. Si quieres tener esa esperanza de vida eterna verdaderamente, que es lo más importante, depende de ti y de cada persona. Dios nos promete y nos da la esperanza de tener un cuerpo nuevo. Y va a haber una tierra nueva y un cielo nuevo y podemos ir estudiando. Pero lo importante ahorita es estar viendo los eventos que están cerca de la venida del Señor. ¿Para qué? Para que nadie no se engañe de que mañana viene el Señor. Es que vio una visión, es que se vio, es que puras mentiras, puros engaños, y la gente por no meterse a querer entender más, ahí seguimos. Bien, vamos a continuar. ¿Qué dice qué leímos? El 53 o qué, el 54 de 1 Corintios 15, amiga, por favor. Dice la palabra de Dios, y cuando esto corruptible fuere vestido de incorrupción, y esto mortal fuere vestido de inmortalidad, entonces se efectuará la palabra que está escrita, sorbida es la muerte con victoria. Amén. Muchas de las veces no entendemos qué es todo esto, vida o muerte. ¿Cuál muerte? La física. Porque vamos con vida eterna y ese cuerpo ya no muere. Ese cuerpo está preparado, tiene el fin de ir a los siglos por los siglos en Cristo Jesús. Ya no hay muerte ahí, ya no hay corrupción. Ese cuerpo ya ha sido cambiado, ¿verdad? ¿Qué dice Isaías 28:5, verdad? 25:8, Sí, ¿qué te dije? 28:5. Agarré 25:8. Dice la palabra de Dios, destruirá la muerte para siempre y enjugará el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Porque Jehová lo ha dicho, gracias. Fíjese bien, destruirá la muerte para que es que, es que hay tantas cosas, tanta gente engañada. Claro que el enemigo tiene poder que la santa, que la niña blanca, y mis respetos para cada quien. Pero cada quien va a creer lo que quiera. Se les respeta. ¿Qué dice la Biblia? Es precisamente, y destruirá a la muerte para siempre, y enjugará el Señor toda lágrima de todos los rostros. ¿Por qué enjugará el Señor toda lágrima de todos los rostros? Porque vamos a ver a aquellos parientes, aquellos familiares que no aceptaron a Cristo y va a doler. El Señor va a enjugar, va a curar, no sé cómo lo vaya a hacer, pero va a quitar toda lágrima. ¿Ah? ¿Por qué? Porque todo va a estar el entendimiento en nosotros. Nada de que te mueres y ya. Físicamente acabamos en este mundo. Nada tenemos que hacer en este mundo. Si ya moriste, si ya murió alguien,
Repito, el enemigo es muy hábil, tiene poder, no es todopoderoso, pero tiene poder, que el Señor lo reprenda, para engañar a la humanidad. Es que no estamos solos, nunca hemos estado solos, nunca hemos estado solos. Está ahí en Efesios, ¿qué es? ¿Seis, doce? El Dios sí, no, no tenemos lucha contra sangre ni carne. Efesios 6:12. 6:12, ¿qué dice en Efesios 6:12? Dice la palabra de Dios, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Amén. ¿Tiene poder este ser? Claro que sí. Merece respeto, pues la palabra de Dios nos enseña que no debemos meternos con ellos, nomás resistirlos y tenerles respeto, por decirlo de alguna manera, mano adoración. Dice, resístelo, no que te pelees con él, no que lo agarres a golpes porque te va a hacer tiricitas, porque, porque es mucho más poderoso que el ser humano. Somos un poco menores que los ángeles, no tenemos esa capacidad que tienen los ángeles. No la tienen toda los ángeles caídos, que se nos reprenda, pero sí tienen el poder de imitar, de parecer y de conocer la vida de cada quien. ¿Por qué? Porque están atentos a ver qué hacemos y más a los cristianos. ¿Es fácil predicar eso? No, no es fácil, pero es necesario para que se entienda que no hay tales cosas que se dicen que sí pasan, pero no es lo que la gente piensa. Es que es, no, es el enemigo imitando, engañando. Es el padre de la mentira. ¿Lo entendemos? Bueno, ese es de cada quien, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a hacer en Isaías 25:8? Destruirá a la muerte para siempre, y enjugará el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. ¿Quién? Dios lo ha dicho. De allí en Hebreos 2:14, ¿qué nos dicen? Dice la palabra de Dios, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. Amén. ¿Quién lo va a destruir? El Señor. ¿Por qué? Porque es el único que tiene el poder de hacerlo. Ahorita anda como el león rugiente, dice ahí en Santiago, me parece, ¿verdad? Buscando a ver a quién devora. O Pedro, no me acuerdo primera vez. Pedro anda como león rugiente buscando a quién devorar, ¿verdad? ¿Por qué? Si no está bien, estoy haciendo más referencia. Porque anda desesperado, porque sabe que le queda poco tiempo. ¿Por qué? ¿Qué le va a pasar? Pues ya vemos lo que le va a pasar. Alguien alguna vez dijo, un predicador, un pastor, si el enemigo toma tu carne o tus pecados, que es lo mismo, y te la tira en el camino como cristiano, tú nomás recuérdale cuál es su fin, y será lanzado al lago de fuego. No al infierno, porque el mismo infierno va a ser echado al lago de fuego y azufre, que arde con fuego y azufre, y ahí estará él. Y aquellos que no creyeron, es el mismo fin. ¿Estamos juzgando? No, estamos advirtiendo. Por eso dice que, así que por cuanto los hijos, quienes participaron de carne y sangre, los seres humanos, él también participó de lo mismo para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Quién tiene el imperio de la muerte? Es a saber, al diablo. Que el Señor lo reprende. ¿Está contento? No, no está contento. ¿Te ataca? Claro que me ataca, me ha hecho mucho daño, pero no por eso me va a quitar la bendición, el gozo de predicar la palabra del Señor. Para mí es un gozo, porque tengo el poder, no en mí, no por mí, sino en mí, en Cristo Jesús, de poder resistirlo. Y como le dijo el Señor a Satanás, el enemigo, que el Señor nos reprende, ahí en Mateo 4:10.
¿Por qué esto enseñanza? Para que sepamos a qué nos estamos enfrentando. Adelante. Dice la palabra de Dios, entonces Jesús le dice, vete Satanás, que escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. A tu Dios adorarás y a él solo servirás. Si nosotros vemos qué fin va a tener el enemigo, y todo aquel que no cree en la palabra de Dios, no le cree a Dios. Hay en Apocalipsis 20:14 que dice, Dice la palabra de Dios, y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego, esta es la muerte segunda. amén, esta es la muerte segunda. ¿Quiénes van a ser lanzados al lago de fuego? Y el infierno y la muerte fueron lanzados al lago del fuego. Esa es la muerte segunda, ¿verdad? Qué tremendo. Dios nos deja bien claro cuál es el fin de cada cosa. ¿Lo queremos entender? Pues no sé, cada quien. ¿Qué dice el 55 de 1 Corintios 15? Dice la palabra de Dios, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está un muerto tu aguijón? ¿Dónde está tu victoria? Si se le va a dar un nuevo cuerpo al creyente, al que cree en Cristo Jesús, al que le cree al Padre, al que le cree a Cristo Jesús, dijo Pablo, yo sé en quién he confiado, que es poderoso para guardar mi depósito. Pablo es un siervo de Dios que fue muy útil y muy usado para el Señor para dejarnos las enseñanzas. La cuestión es, ¿la quieres? Pues bueno, ¿qué dice Oseas 13:14? Dice la palabra de Dios, de la mano del sepulcro los redimiré, librarélos de la muerte, oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh sepulcro, arrepentimiento será escondido de mis ojos. Ah, gracias. Aunque se arrepientan, ¿quién es el único de toda la creación de Dios que tiene la esperanza? El ser humano, porque ni los ángeles, porque ellos no son seres humanos, son espirituales. ¿Quién ama al mundo? Dios. De tal manera que no lo entendemos, de tal manera que podemos hablar mal del Padre y del Hijo, pero cuidado, porque la misma Biblia nos enseña que hablar del Espíritu Santo no se perdonará ni en este siglo ni en el otro, de que blasfema el Espíritu Santo. Y vemos muchas las veces como personas que se dicen cristianos usan al Espíritu Santo de juego. Hablan como si no fuera a pasarles nada. Tal vez ahorita no les pase nada, pero no se ponen a pensar que tienen familia y te estás constituyendo enemigo de Dios y va a pagar las consecuencias no nomás tú, sino tus hijos, los hijos de tus hijos, los hijos de sus hijos y los hijos de los hijos de los hasta la cuarta generación. No nomás te afectas tú, afectas a toda la prole. ¿Lo entendemos? Bueno, eso depende de cada quien, ¿verdad? Por eso nos dice aquí, no sé, si ya te di todo a la mano, ya tienes todo, ya eres redimido, que el enemigo no lo es, ni la muerte, ni el sepulcro, sino tú eres redimido en Cristo Jesús. ¿Qué es redimido? Perdonado todos tus pecados. Para lo entender. No, no, es que yo, ajá, cada día, cada minuto, cada segundo, vamos pasando en este mundo. Ayer ya pasó, y lo que hicimos ayer, tal vez podamos hacer algo igual, pero no es lo mismo. Tu cara, tu cuerpo, tus años, tu edad, todo va a cambiar, porque está establecido que el ser humano muera una sola vez y después al juicio. ¿Lo entendemos? Bueno, repito, eso es de cada quien. Porque, ¿qué dice? Si no ponemos atención, lo que nos dice la palabra de Dios, que es Dios mismo hablando, ¿no? ¿Qué dice Números 23:19? Dice la palabra de Dios, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Amén, Rey de mí. Él lo ha dicho, ya lo ha hablado, está escrito en su palabra. No es hombre, no es un ser humano. Él crió la humanidad, pero no es hombre.
No, tampoco es un alien, tampoco es un extraterrestre, es Dios Padre el Todopoderoso. No es que desde aquello que nos vendieron como Dios, no lo digas entonces Dios, dile el Todopoderoso, el Creador, porque mira, tú como ser humano, sea de quien seas, tu idea va quedando atrás y tu cuerpo se va envejeciendo. Y un día vas a dar cuentas al Señor de tu hablar, de tu pensar y de tu actuar. ¿Por qué? Porque Dios nos da la oportunidad casi 100 años a cada persona, que aunque muchos niños no logran ni siquiera cumplir un año cuando ya partieron, pero Dios sabe y conoce el porqué de cada cosa. Parece injusto, pero ¿a usted le gustaría vivir sufriendo dolores, enfermedades constantemente? Dios es misericordioso para con el ser humano. Él sabe el destino de cada uno. Él va a cobrar cuentas a todos. A todos se nos va a pedir cuentas. Por eso allá en Gálatas 6:7 que nos dice. Dice la palabra de Dios, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gracias, Miguel. Todo lo que el hombre, el ser humano sembrar, eso también cosechar. Muchas de las veces pensamos, es que porque yo digo Dios no va a hacerlo, porque yo lo pienso, porque yo tengo mucho dinero, tu dinero aquí se queda, ¿qué te vas a llevar? Esa altanería, ese egoísmo, ese, como le quieras decir, es por un ratito. Dios deja que el ser humano vaya muy arriba para que la caída sea más fuerte. Recordemos, aquellos que conocemos la Biblia, la historia de Israel, que le pasó al faraón. Y Dios le estuvo hablando por medio de Moisés y Aarón, no una vez, muchas veces. Se endureció el corazón del faraón y luego Dios le endureció más el corazón porque no quiso acatar la palabra de Dios. Todo Dios lo tiene en sus manos. ¿Conoce el futuro? Sí, sí lo conoce. Él sabe qué va a pasar. Él sabe cuántos vamos a ser salvos. Él sabe qué necesidad tiene. Él sabe cada persona. Él sabe qué enfermedad, qué tribulación. Pero, porque lo permite, para probar el corazón de cada uno. Ahí en Deuteronomios 8:1 y 2, ¿qué dicen? Y son versículos que me llegan a la mente y voy al otro lado de la Biblia. Deuteronomios 8, 1 y 2. Dice la palabra de Dios, cuidarás de poner por obra todo mandamiento que yo te ordeno hoy, porque vivas y seas multiplicado y entres y posees la tierra que juró Jehová a tus padres, y acordarte has de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, por probarte, para saber lo que estaba en tu corazón, si habíais de guardar o no sus mandamientos. Ah, gracias. Entonces entendemos que viene en la Biblia que el pueblo de Israel fue probado 40 años en el desierto. ¿Para qué fue probado? Para saber qué había en su corazón. ¿Qué nos hace pensar que como seres humanos nosotros estamos siendo probados no 40 años, sino toda nuestra vida en este mundo? Las cosas ya no se ven igual cuando vamos entrando en la edad, pero mientras estábamos jóvenes cometimos muchos errores. Pero un día Dios nos habló y escuchamos. Tuvo misericordia, nos buscó y nos halló y nos trajo a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay personas que Dios les habla que vengan la salvación de sus almas. Es que el templo está muy feo. Es que es hermano. Es que no falta que. No es el templo, no es el pastor, es tu corazón y Dios. Eres tú mismo con el Señor. Porque cada día eres probado, así como era probado Israel. Todos los seres humanos en esta vida somos constantemente probados si es que realmente tenemos a Dios en nuestro corazón. Si no, ¿qué es lo que debemos entender? Que Dios no es hombre para que mienta,
ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y dice el versículo en el número 23, 19, él dijo y no lo hará, habló y no lo ejecutará. Es lo que tenemos que ver. ¿Qué dice el versículo 56, Mica? Por continuar. Dice la palabra de Dios, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y la potencia del pecado la ley. Y la potencia del pecado, la ley. ¿Cuál ley? La ley del pecado. Pues sencillamente. Ya no estamos bajo la ley del Antiguo Testamento. Estamos bajo la gracia. Efesios 2, 8 y 9. Dice la palabra de Dios, porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Y, y añadimos, no por obras para que nadie se glorie. No porque yo hice, no, nadie se va a jactar o se va a presumir o se va a creer delante de Dios. Es que yo echaba demonios, es que yo predicaba tu palabra. El Señor va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad, apartados de mí. Qué triste. Podemos pasarnos una vida en un templo lujosísimo, con adorno de oro y plata, si quiere, con joyas, piedras preciosas, pero su alma, esto aquí se queda. Cualquier edificio, cualquier obra terrena, aquí se queda, ¿verdad? Pero dice, ¿qué dice Romanos 5:12? Dice la palabra de Dios, de consiguiente vino la reconciliación por uno, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. Pues que todos pecaron. ¿Qué dice Romanos 3:23 o 6:23? Bueno, 3:23. Romanos 3:23 dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Por cuanto todos, no dice algunos, pero de que vemos ahí en Romanos 5:12 que el consiguiente vino la reconciliación, porque el pecado entró por un hombre, un ser humano, nuestro padre terrenal biológico Adán. De ahí venimos todos. No, es que que el que quiera venir del chango, pues venga del chango, el que quiera venir, que se le respeta. Nada más que cuando necesite cualquier cosa, vaya y busque un chango que le pongan una transfusión de sangre de un chango. O busque a los extraterrestres para que le den la medicina. Si realmente hoy se oyen tantas cosas, y lo digo sarcásticamente porque es algo que no puede ser, que dice la palabra de Dios, que a cada quien le dio su cuerpo. ¿Quién? El Creador, el Todopoderoso. Que queremos parecer más grandes que Dios. La ciencia misma quiere hacer a Dios un lado y no puede creer en eso porque no le conviene. Porque realmente había hombres de ciencia antiguamente en el pueblo de Israel que sanaban y veían que es que fueron los quién sabe qué construyeron. Había ciencia, había conocimiento, que se menosprecie la mente del ser humano pasado simplemente porque se piensa que era eso, que era es lo que piensa, pero que dice la Biblia. Es precisamente lo que dice la Biblia, que Dios no es hombre. Él dijo y nos advierte y nos dice, mira, eso es lo que le pasó al faraón por no escuchar. Mira, eso es lo que le pasó al mundo antiguo por no escuchar. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no quieres? ¿Qué dice en Romanos 4:15? Dice la palabra de Dios, porque la ley obra ira, porque donde no hay ley tampoco hay transgresión. Porque donde no hay ley tampoco hay transgresión. Estamos que bajo la gracia. No hay transgresión, pero ¿cómo? Si aceptamos a Cristo Jesús. Juan 3:16, ¿verdad? El propósito de enviar a su Hijo, ¿cuál fue? De reconciliar al mundo, a la humanidad, con Dios mismo. ¿Quieres hacerlo? Pues bueno, eso depende de cada quien, ¿verdad? Dice Romanos 5:13. Dice la palabra de Dios, porque hasta la ley el pecado estaba en el mundo, pero no se atribuye pecado no habiendo ley. No estamos bajo la ley, repito nuevamente, nos confirma, no habiendo ley, ¿verdad? ¿Qué es lo que ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia y entendamos que esa enseñanza es acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo? Tenemos todo en nuestras manos.
somos victoriosos en Cristo Jesús, pero lo queremos, pues no, eso depende de cada quien. Ahí en versículo 57 de 1 Corintios 15, Dice la palabra de Dios, mas a Dios gracias que nos da la victoria por el Señor nuestro Jesucristo. fíjese bien, a Dios gracias que nos da la victoria. ¿Por quién? Por el Señor nuestro Jesucristo. Si usted ha aceptado a Cristo y ha entendido que en Cristo Jesús está la salvación de su alma, está la reconciliación con el Padre, no hay más intermediarios entre Dios y el hombre más que en Cristo Jesús. Por eso hay en Juan 14:6 ahora sí, ¿verdad? Yo soy el camino. Si me lo leen, mejor no me vaya a equivocar. Dice la palabra de Dios, Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Fíjese bien, ya nos prepararon el camino, ya vino el Salvador, nos trajo el mensaje y ahora es el camino. Y nos aclara, nadie. No dice, algunos sí, algunos, nadie viene al Padre, sino por mí. ¿Qué leímos en Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron. Entonces, ¿qué vino a hacer el Señor? A darnos la vida eterna en Él mismo, venciendo la muerte, muriendo en la cruz, limpiando nuestros pecados, borrándolos. No lo queremos, pues, ahí es cada quien, ¿verdad? Porque ahorita ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, la gran bendición de la gracia de Dios en Cristo Jesús. El 57 lo leímos, ¿verdad? ¿O no? Gracias a Dios, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Ahí en Romanos 7:25. Dice la palabra de Dios, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ah, gracias. El hecho de que seamos cristianos no quiere decir que ya no estamos en este cuerpo. Mientras estemos en este cuerpo, estamos expuestos a pecar. Pero ¿qué debemos entender? Entonces, bueno, tenemos la bendición de ser guiados por el Espíritu Santo, que dice ahí en 1 Juan 2, del 1 y 2. 1 Juan capítulo 2, versículo 1 y 2. Dice la palabra de Dios, hijitos míos, esas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos ante el Padre a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Amén. Abogado tenemos, pero no nomás nuestros pecados, sino ¿quién? Los de todo el mundo. Pero ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que Dios nos ha dado esa victoria en Cristo Jesús, si la queremos, ¿verdad? ¿Qué leímos en el 57? ¿Verdad? Por eso dice Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Pero eso no quiere decir que lo leíste, ¿no? Si me lo lees, y de ahí de la Biblia. Romanos 8:2 dice la palabra de Dios, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. ¿Quién nos ha libertado? ¿Quién nos ha libertado del pecado? ¿De la ley del pecado? Cristo Jesús. ¿Lo queremos? Pues bueno. Ahí en Colosenses 3:17. Dice la palabra de Dios, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por él. Dando gracias al Señor Padre por él. Gracias. Debemos tener, si tenemos esa convicción más bien, de que hemos, no nomás he creído en Cristo Jesús, le hemos creído a Cristo Jesús, su palabra, sus estatutos. ¿Qué es la palabra cristiano? La palabra cristiano es seguidores de Cristo. Hay muchas enseñanzas, hay muchas religiones ahorita, han salido tantas ah, denominaciones, sectas, como le quieran llamar, hasta oscuras. Es el ser humano decidir por dónde quiere ir.
Dios nos ha mostrado el camino en su Hijo Jesucristo. Estamos en los últimos tiempos. La venida del Señor está pronta y nosotros con Él. Pero antes tenemos que ser arrebatados. ¿Estás preparado? ¿Estás listo? No porque no peques, pero si sabes o sabemos que tenemos un abogado delante del Padre para nuestras fallas, aunque hay un acusador que constantemente está acusándonos, está Cristo Jesús intercediendo por cada uno de nosotros. ¿Qué dice Juan 17:20? Dice la palabra de Dios, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Sino a los que han de creer en mí por la palabra de Dios. Gracias. ¿Por la palabra de quién? De aquellos que han escrito la palabra de Dios. Está la oración sacerdotal de Cristo Jesús por toda la iglesia, pasada, presente y futura. ¿De quién depende tomar las cosas y hacerlas? De cada persona. No podemos imponernos, así como no dejamos que nadie se nos imponga, porque hay mucha gente que cree que el ser cristiano es ser famoso y tener un templo lujosísimo, y si lo tiene, que bendición, dele gracias a Dios. Pero no es por mí o por alguien más, es por Dios mismo. Tengo el privilegio de ser pastor y predicador de la palabra de Dios. Para mí es un privilegio, para mí es un gozo. No ando buscando lucrar o no andamos buscando lucrar, porque no estoy solo. La iglesia me ayuda a salir adelante. No estamos pidiendo nada, simplemente es una enseñanza bíblica. ¿Qué dice el versículo 58 y cerramos? 1 Corintios 15:58 dice la palabra de Dios, así que, hermanos míos amados, estar firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano. No es vano. Gracias. Dios no es deudor de nadie. Dios siempre va a dar la paga. Por eso dice bien claramente, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano. No es Dios, dice. No es nada más porque no vas a recibir nada. ¿Qué dice 2 de Pedro 3:14? Dice la palabra de Dios, por lo cual, oh amados, estando en esperanza de estas cosas, procurad con diligencia que seáis hallados de Él sin mácula y sin reprensión en paz. Amén. Por lo cual, amados. O sea, ya estamos amados, estando en esperanza de estas cosas. Procurar con diligencia que seáis hallados, sin mácula, sin reprensión, en paz. ¿Por qué? Está tranquilo, no te asustes. De estas dos cosas que están pasando, ya está dicho, va a pasar. El hecho que lo crean o no lo crean algunas personas, ese no es ningún problema. Dios no va a dejar de hacer su voluntad. Y eso lo vimos ahí en su palabra, que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo dijo, lo va a hacer. ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta? Nuestra esperanza en vida eterna en Cristo Jesús. Nuestro recogimiento con el Señor. ¿Lo entendemos? ¿Lo queremos? ¿Qué dice 1 Corintios 16:10? Dice la palabra de Dios, y si llegare Timoteo, mirad que esté con vosotros seguramente, porque la obra del Señor hace también como yo. Ah, gracias. Buscando siempre tener cuidado de los demás que predican la palabra de Dios. Si es que verdaderamente se está predicando la palabra de Dios. Si no andamos buscando otra cosa que no sea agradar a Dios. En otras palabras, veamos los unos por los otros. Los que ya no están con nosotros, si realmente han creído en Cristo Jesús, están durmiendo, están esperando. Yo no sé cómo lo vean, no critico ni hablo mal de ninguna otra religión, que no estoy de acuerdo, eso no quiere decir que vaya yo a querer obligar a alguien a que crea, ni ninguno de aquí de la iglesia va a querer obligar a nadie a que crea. Una cosa así, si está escrito y está en la Biblia, yo lo creo. Si alguien cree otra cosa, está en su derecho. Simple y sencillamente, ¿qué dice la Biblia?
acerca de estos eventos antes de la venida a la tierra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué eventos son? Hemos visto que ahora, hasta que no se haga presente el hombre, el anticristo, se haga presente. Primero el arrebatamiento, luego el anticristo, y luego ya, de ahí sigue todo lo demás. Y hasta ahí vamos a llegar con esta enseñanza. Próximamente veamos un poquito más y creo que cerramos. Oremos. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu bondad, tu misericordia. Bendice tu palabra, bendice a los oyentes, bendice a nuestros hermanos donde quiera que estén. Sé con ellos y sé con nosotros, Padre. Ponemos todo en tus santas manos, pidiéndote perdón por nuestras faltas, pidiéndote fortaleza para aquellos que están en enfermedad, en tribulaciones, en necesidades. Sé con ellos. Te pedimos por la gente que sufre en estas situaciones, niños, mujeres, ancianos. Toda vida es preciosa, Señor, pero tú sabes el por qué y para qué. Es nada más poner todo en tus manos y que sea tu soberanía la que prevalezca en todo y por todo y para todos. Gracias por tu bondad y tu misericordia. Ponemos todo en tus manos en Cristo Jesús. Te lo pedimos. En perdón de sus pecados. Amén. El Señor me los bendiga.